Alegría estar acá, compartir desde Venezuela, mi país, la invitación. Agradezco al comité organizador de este evento, a la Universidad de los Lagos, quien me ha invitado a participar en la investigación desde hace algún tiempo. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? En la investigación desde hace algún tiempo. Y bueno, estamos compartiendo actividad académica y producción intelectual, que es la idea, que es lo que siempre nos llama a todos los académicos. El día de hoy he venido a compartir con ustedes un poco la experiencia de nuestra revista venezolana de gerencia, una revista que debo decir que ya como ustedes se imaginarán estamos en el contexto venezolano y con todas las complicaciones que eso implica. Sin embargo, tenemos la herencia de una cultura de investigación bastante arraigada, de una investigación que se inicia desde que iniciamos en nuestras aulas en las universidades, desde que somos estudiantes. Tenemos la oportunidad de compartir con nuestros académicos y de enrumbarnos en ese camino de la investigación e iniciar a edad temprana, y eso es una ventaja competitiva que tenemos. Tenemos una historia, una trayectoria de más de 20 años, de experiencias, de desafíos, de logros, que un poco trataré en el poco tiempo que me han otorgado el día de hoy de compartir con ustedes. Pero sobre todo, interesa ese acercamiento entre editor y autor, en aquello que decíamos de todos los desafíos que cada vez tenemos más como académicos de poder publicar en revistas de alto nivel, que cada vez más pareciera ser cuesta arriba y ir contracorriente, y cómo nosotros podemos, a través de este acercamiento entre editores y autores potenciales, poder entonces generar esos acercamientos y facilitar una tarea que pudiera llegar a pensarse como descomunal, como es publicar en una revista de alto impacto. Bien, inicio entonces un poco hablándoles sobre generalidades de lo que es nuestra revista venezolana de gerencia, la gestión editorial de manera por supuesto muy breve, un poco cómo funciona, cuál es la lógica desde que se inicia la propuesta de una posible publicación hasta que esta definitivamente ya está visibilizada en las redes, y un poco también la situación de la revista, presentándola en cuanto a situación, en cuanto a índices, repositorios, etc. Y también entonces un poco hablarles, si el tiempo me lo permite, de algunas ideas que tenemos hacia el futuro y posibles acercamientos. Bien, como les decía, nuestra revista tiene más de 20 años. Surge, bueno, como una iniciativa de un grupo de investigadores a finales de los 60, en aquel boom que ocurrió en toda Latinoamérica, al igual que en Venezuela, que no escapó de eso, de la necesidad de generar no solamente espacios para la investigación, no solamente centros de investigación, sino también espacios para que nuestros académicos, tanto dentro de la institución como fuera de él, pudieran tener la oportunidad de hacer visible el resultado de sus investigaciones y poder compartir entonces con los pares los resultados de estas investigaciones. Aparece entonces un grupo de investigadores preocupados un poco por esta tarea de investigación, y sobre todo sobre la base de la experiencia del intercambio nacional e internacional. Entonces se dio a lugar la revista venezolana de gerencia, sobre todo en el área de la gerencia, que como bien sabemos, los que estamos metidos en este mundo, lo difícil que puede resultar ubicar revistas de alto impacto en el área de la gestión, en el área de la gerencia, puede ser un tanto difícil, porque en su mayoría tiene una visión un tanto más técnica, un tanto más de mercadeo, pero la visión científica siempre está un poco de lado. Entonces la importancia de generar información, conocimiento teórico en esta área y poder difundirlo realmente representaba todo el reto en ese momento. Debo decir que bueno, ha tenido algunos cambios. Inicialmente estaba concebida para hacerlo de manera semestral, luego pasa a cuatrimestral. Hoy en día estamos hablando que tenemos una periodicidad trimestral, es decir, nuestra revista se publica 4 veces al año, ¿sí? Tiene 4 números y tiene una variedad de contenido que ya lo vamos a mostrar a continuación. Debo decir también que por efectos de la crisis económica, Venezuela cuesta imprimir, hemos tenido que migrar de impresa a digital. Y bueno, eso también en parte, viéndolo como una posibilidad, tenemos en cuenta que en definitiva la versión impresa tiene mucha más proyección que la visión digital tiene mucha más proyección que la versión impresa. Estas son las temáticas que les quiero presentar. Fíjense que en la primera parte está, como decir, la parte inicial sobre la cual se arrancó esta revista.
teníamos una visión muy dirigida hacia lo que era la administración pública, producto de las líneas de investigación que se estaban desarrollando en ese momento en nuestra universidad. Es decir, la revista y sus líneas de investigación, imagino como ocurre en la mayoría de los casos, se desarrolló sobre la base de las líneas de investigación que se venían generando en la facultad y nuestro posgrado. Había una vinculación directa entre docencia e investigación. Sin embargo, en la medida que la dinámica y el mercado académico así lo fue exigiendo, hemos ido modificando y tratando de ampliar un poco más esa visión, y es por eso entonces que ven en el siguiente cuadrante un poco cuáles son las áreas que tenemos actualmente como áreas temáticas en nuestra revista. Debo decir que esto no es una camisa de fuerza, es decir, no es que un artículo que se presente y que no esté directamente inserto en estas líneas no va a ser aceptado, pero sí tratamos de tener más o menos una línea editorial para orientar a nuestros colaboradores sobre cuáles son los temas que nos interesan para publicación. Tenemos, por ejemplo, el tema de la innovación, el tema de la administración de las organizaciones, la sustentabilidad, finanzas, política y liderazgo. Tenemos dos secciones importantes. Uno tiene que ver, uno que se denomina en la mira. ¿Qué significa esto? Son aquellos temas que están ahorita en el tapete. Es decir, son aquellos temas que se están discutiendo y que pudieran ser interesantes. De hecho, pudiera convertirse en un mismo número como especie de un espacio para dedicar varios artículos a ese tema. Ustedes, si revisan la revista venezolana de gerencia, se van a encontrar, por ejemplo, números dedicados al liderazgo, números dedicados a innovación, etc. Pero también tenemos la visión trimestre, que es un poco el compendio de todos aquellos artículos que hemos recibido y que han sido aprobados durante ese periodo. ¿Por qué hemos decidido dejarlo así? Les comento que hemos pensado, inclusive como muchas revistas hoy en día lo hacen, de trabajar solo con áreas temáticas, pero consideramos que eso es un poco excluyente. La idea es tener un tema en la mira y al mismo tiempo dar la oportunidad de que se puedan publicar estos artículos de otros temas que también pueden resultar de interés para nuestros lectores. Acá un poco la distribución de nuestras colaboraciones nacionales e internacionales. Como pueden ver, aún tenemos una alta participación venezolana, ¿sí? Cosa que es positiva, pero también por supuesto nos interesa proyectarnos mucho más hacia el mercado internacional, y por eso estamos acá. Estamos tratando de visibilizar nuestra revista y obtener colaboraciones. Bien, les decía que nuestra revista tiene más de 20 años, en el mes de junio cumplió 21. En ese proceso de crecimiento, de aprender con el día a día de la cotidianidad, de ver las experiencias de otros, hemos un poco tratado de mantener cierta cantidad de artículos que se publican al año. Les comento que en cada número aproximadamente se deben publicar unos 8 artículos cada vez. Estamos tratando de ampliar esa cantidad porque eso nos beneficia a todos, tanto a colaboradores como a nosotros para las bases de datos, ¿sí? Como puede ver entonces aquí, ahí tiene la cantidad de artículos, y fíjense que aparece algo interesante, los ensayos. No solamente publicamos artículos científicos, también publicamos ensayos, que quizás un poco la gente no está a veces tan interesada en eso, pero si tienen algún tema que les gustaría de pronto compartir, sería de mucho interés para nosotros. Acá tenemos un poco cuál es la situación que siempre nos interesa. Cuando revisamos una revista científica, lo primero que pensamos es, bien, ¿cómo está esta revista en las bases de datos? ¿Sí? Les comento que nuestra revista venezolana de gerencia en la base de datos Scopus está calificada como Q3. También debo mencionar que en algún momento nuestra revista estuvo ubicada en WOS, en ISI, también conocido por muchos. Pero nuestra revista sale de ISI porque sale de Cielo también, de Cielo Venezuela. Para ustedes es sumamente reconocido los artículos que están ubicados en la base de Cielo Chile, ¿correcto? En este caso, debo explicar brevemente que la revista venezolana de gerencia sale de ISI es por un problema de tipo administrativo. Es decir, el gobierno deja de apoyar la actividad de investigación en el país, salen nuestras revistas, todas nuestras revistas salen de la plataforma Cielo y automáticamente nuestras revistas salen de ISI. Es decir, no está fuera por falta de méritos, está fuera por un tema administrativo, ¿sí? Bueno, además está ubicada en Latin Desk Catálogo, que es una clasificación importante. En algunos índices como clase, autoridad iberoamericana, es de acceso abierto. Está también en 2 bases venezolanas, ¿sí? Ubicadas allí.
Y bueno, debo tomar también en consideración entonces que estamos tratando en toda la medida de lo posible de establecer contactos y llegar nuevamente a la posición en la que estábamos. Por eso es sumamente importante recuperar el espacio que hemos perdido. Acá tienen un poco en este gráfico la cantidad de visitas y descargas que hemos recibido. Como lo pueden notar, los encuentros que hemos tenido con el público a raíz de nuestra migración de impresa a digital ha aumentado vertiginosamente y esperamos que siga siendo así. En tanto, seguimos trabajando para ampliar nuestras redes nacionales e internacionales. Un poco para explicarles cómo funciona. Desde el momento en que la persona manifiesta su interés en tener una colaboración en nuestra revista, empieza el proceso editorial. Tenemos entonces la recepción y codificación, pasamos por eso que llamamos revisión editorial, es decir, donde se verifica que efectivamente este trabajo cumpla con unos requisitos mínimos, ¿sí?, para la publicación. Luego que pasa, como decir, ese filtro, entonces inicia el proceso sí de arbitraje, donde se envía a una serie de expertos, generalmente son 3, tanto nacionales como internacionales, bajo la metodología de doble ciego. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el árbitro como el autor desconocen quién es el revisor y el revisor desconoce quién es el autor. Con esto estamos buscando objetividad en el proceso de revisión. Tenemos también, producto de ese resultado hay unos dictámenes en función de cómo las condiciones en las que está el artículo y el resultado de ese arbitraje, que se respeta bastante, a pesar de que se tiene cierta autonomía como editores, como comité editorial, tomamos decisiones al respecto, se respeta mucho el resultado del arbitraje. En ese sentido se hacen observaciones al autor, el autor tendría que hacer las observaciones, se hace una nueva revisión y en función de eso, si se cumple con los estándares establecidos, entonces el artículo pasa a ser aprobado para publicación. Luego, en función de los temas y la dinámica de cómo venimos trabajando en los números, entonces se incorporará al número siguiente en función de la disponibilidad que tengamos. Tenemos que tomar en consideración también que para nosotros es bien importante, a pesar de que tenemos una hoja de criterios de evaluación para los colaboradores, todavía nos llama mucho la atención y es una de las grandes inquietudes y las necesidades por las cuales nos llevó a hacer este trabajo, es identificar cuáles son los principales errores que se presentan a la hora de presentar artículos científicos. Pareciera un contrasentido, pero a pesar de que tenemos normas, siempre ocurre con mucha frecuencia que aparecen de manera recurrente ciertos problemas, por así decirlo. A mí me gusta más bien hablar no de errores ni de problemas, me gusta hablar de criterios importantes a tomar en consideración a la hora de presentar los artículos científicos. Veamos entonces. Tenemos en el caso de las cuestiones generales un cumplimiento de normas, fíjense, un 70%. El hecho de que cuando el autor propone y tenemos un tan alto porcentaje de incumplimiento de las normas, ya eso es algo que retrasa el proceso de edición. E inclusive voy más allá, eso subjetiviza la evaluación, porque te hace pensar por qué este autor no está cumpliendo con las normas si ya están establecidas, están escritas. Entonces son elementos a tomar en consideración porque eso retrasa el proceso de edición y retrasa nuestro trabajo y el de los árbitros. Tenemos también, por ejemplo, el caso de la organización interna. En ocasiones el autor tiene muy claro cuál es el tema y de qué se trata, pero lo importante es que eso sea adaptable a un público, a un lector. El lector tiene que conectarse contigo y entender. Casi que tiene que hablar por sí solo. No tengo que buscar al autor, luego consultarlo para preguntarle qué fue lo que quiso decir, ¿sí? Entonces la organización interna es bien importante a la hora de dar un hilo conductor, lo que llamamos nosotros, de ese discurso. Tenemos también el caso de la redacción, cosa que es preocupante en Latinoamérica en general, en unos países más que en otros. Se presenta con mucha frecuencia todavía problemas en la redacción de los manuscritos. Y eso, por supuesto, genera también retrasos porque en muchas ocasiones se hace la segunda versión y todavía adolece esos problemas. En el caso de que se puede, el comité editorial lo que hace es que de una u otra forma trata de adecuar para que esto tenga la rigurosidad y el estilo de un artículo científico. Luego tenemos temas como el título, fíjense la extensión, 80%, si estamos diciendo que nuestros títulos tienen un máximo de 15 palabras, entonces pues se coloca más, ¿sí?
Temas como por ejemplo el contenido, 70%, fíjense que los porcentajes son bastante altos, estamos hablando más de la mitad, ¿sí? Elementos del resumen, tan simple como objetivo, metodología, resultados, conclusiones. La introducción, que no especifique el objeto y la metodología de estudio que espera alcanzar. En el desarrollo del trabajo, secciones, nos pasa con mucha frecuencia y también entiendo que también puede llegar a ser cuestión de estilo y se puede dar de pronto a discutir estas cosas, pero nos ha pasado que recibimos trabajos que tienen un poco la estructura de tesis, cosa que en algunos países es aceptado, pero también hay que tomar en consideración que cuando nosotros estamos tratando de publicar en una, debemos tratar también de ver cuáles son aquellos criterios que maneja esa revista y cuál es el estilo. Yo los invito a hojear las revistas, a revisarlas, a ver qué tipo de temas son los que se trabajan, cuál es el estilo de los trabajos que se presentan. Tenemos un poco que adaptarnos a las necesidades, en este caso de lo que la revista aspira a presentar. Bueno, un poco voy a saltar el problema de las conclusiones, que tiende todavía mucho a presentarse como repetición de resultados y no como una verdadera reflexión sobre la base de esos resultados, que es lo que llamamos el nivel de abstracción. Sobre todo cuando son investigaciones de tipo cuantitativo. Ojo que no estamos en contra de los trabajos cuantitativos, solo que notamos con mayor frecuencia que este tipo de trabajo tiende más a hablar de repetición de resultados que de una verdadera reflexión sobre la base de ella. El tema de los tablas, cuadros, diagramas, en muchas ocasiones muy extensos, con letras muy pequeñas. La idea es que hablen por sí solos, ¿sí? Que realmente sean representativos, que no sean repetitivos de la información que estamos analizando. El tema de las referencias bibliográficas, que si bien no estamos en contra de las referencias de autores clásicos, por ejemplo, ¿sí? Porque también tenemos aquella tendencia a tratar de olvidarnos de lo viejo. Pero sí es importante tomar en consideración un poco el estado del arte, que es quiénes son los que están escribiendo en este momento en esa área, ¿sí? Podríamos tomar los clásicos también, pero tratar de generar ese equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo. Aquí están un poco las tres opciones de arbitraje que pudiéramos tener, ¿sí? Publicable sin modificaciones, que sería una maravilla para todos los autores, ¿correcto? Publicable con ligeras modificaciones, publicable con modificaciones sustanciales y no publicable. La mayoría de las opciones se inclinan hacia la opción 3. Y también les quiero hacer la invitación a no tomárselo personal, ¿sí? Esto es un trabajo académico, no nos conocemos, la idea es generar aporte al conocimiento. Entonces tratemos de aceptar. Sé que a veces puede ser confuso lo que dice un árbitro con respecto a otro, esas cosas ocurren, ¿sí? Pero tratemos un poco de buscar ese equilibrio entre lo que se espera como árbitro y lo que se espera sobre todo hacia la comunidad científica como lector, que es lo que en definitiva nos interesa. Quiero mostrarles, todavía me quedan unos minutos. Quiero mostrarles una investigación bien interesante que estamos realizando en este momento. Como bien lo decía el profesor, estoy adscrita al proyecto de gobernanza universitaria en Iberoamérica, ¿sí? Estoy en el Nodo Venezuela trabajando desde allí, compartiendo en la medida que las posibilidades me lo permiten, pero estamos trabajando, afortunadamente tenemos las tecnologías de la comunicación y la información y hemos pasado una encuesta en toda Iberoamérica, preguntando a miembros de revistas, comité, editores, árbitros, ¿sí? Sobre cuáles son los principales errores en los que incurren los autores cuando presentan un trabajo científico. Vamos a ver un poco algunos resultados preliminares, porque esto lo vamos a seguir trabajando. Fíjense, por ejemplo, ideas no expresadas con claridad, conectores y la puntuación, la lectura del texto que no es amena, el uso incorrecto del idioma, ¿sí? y su estructura. Fíjense un poco los altos porcentajes que aparecen de recurrencia de 100 encuestas que pasamos en toda Iberoamérica. Entonces, esto no nos engaña. ¿Qué nos está diciendo? Definitivamente no es ni siquiera un problema de fondo, es un problema de forma, no es tan difícil. Lo importante es pensar en nuestros lectores, lo importante es pensar en nuestros árbitros, lo importante es pensar en nuestros lectores, ¿sí?
Ahora, como problemas un poco notas recurrentes, una temática sin pertinencia, por supuesto son artículos que definitivamente no va a pasar el proceso editorial, no se definen siglas, términos, es una cuestión de forma, que tiene solución fácil, una organización interna que no es adecuada y coherente, y finalmente un contenido no ajustado a las pautas de la revista. Y aquí nuevamente entonces me remito a la necesidad de consultar y de entender, de conocer un poco cuál es la revista a la cual yo aspiro publicar. Bueno, espero haber cumplido con el tiempo y de verdad que completamente a la orden para sus colaboraciones, completamente abiertas a participar con ustedes en este hermoso proceso de creación de conocimiento. Muchísimas gracias.